más de ustedes a nivel personal, a nivel profesional, quiénes son, en qué trabajan, qué hacen en donde trabajan y qué hacen las empresas para las cuales ustedes trabajan. Y si me lo permiten, y para empezar justamente, me gustaría, Rubén, cuéntanos por favor un poquito de ti. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación. Como os contaba, mi nombre es Rubén Torres. Trabajo para la empresa Ferrero de México, la tercera compañía más grande del mundo en cuanto a Sweet Packaged Food. Nosotros manejamos las marcas como son Kinder, Kinder Sorpresa, Nutella, Tic Tac y Ferrero Rocher, que es la más conocida. Pues un gusto estar aquí con ustedes y poderles compartir un poco de lo que hacemos aquí en Ferrero en cuanto a optimización de procesos. Muchísimas gracias, Rubén. Antonio Peralta, voy contigo. Buen día. ¿Quién es Antonio Peralta? ¿A qué se dedica? ¿De dónde viene? Y sobre todo también, ¿qué hace Heartland, por favor? Bueno, pues muchas gracias igualmente, Luis, por la invitación. Creo que este tipo de foros son muy interesantes y poder compartir siempre ayuda a las empresas a mejorar. Mi nombre es Antonio Peralta, soy ingeniero industrial, soy como responsable de la planta de edulcorantes en México, que es principalmente la que fabrica Splenda, que es la marca más conocida. Ya más o menos 15 años en la industria de alimentos, en otras empresas, con esta misma experiencia. En Heartland producimos, aparte de edulcorantes, productos de calidad alimenticia que ayudan a que las bebidas sepan mejor. Por ejemplo, stevias. Tenemos una rama de cafés, tenemos también cremadores. Entonces, básicamente, nuestra empresa busca siempre que las bebidas sepan mejor. Y hoy estoy como responsable de la planta aquí en México. Muchísimas gracias, Antonio. Qué padre y qué rico. Alejandro Cabrera, también de Heartland, buen día, bienvenido. Cuéntanos, por favor, un poquito de ti y de qué haces, a qué te dedicas dentro de Heartland, tu experiencia profesional. Y pues bueno, ya nos contó Antonio qué hace Heartland, pero desde tu punto de vista, ¿algún otro insight que puedas darnos? Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues como verán, estoy cubierto porque pues aquí en la operación, en la planta, nos piden protocolos de seguridad de higiene y pues por el momento tenemos que tener todos un cubrebocas y hasta guantes. Mi nombre, bueno, pues como bien saben, es Alejandro Cabrera. Estoy en recursos humanos en la parte de desarrollo organizacional para el corporativo. Sin embargo, estoy apoyando a mi par aquí en la planta. También he tenido ya 17 años de experiencia como RH en empresas de consumo y en empresas petroleras. Estuve en British Petroleum, así como también en una consultoría para compensaciones y beneficios, y estuve en PepsiCo. Ya a lo largo de mi carrera he tenido experiencia en empresas de consumo y de industrial. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por invertir su tiempo en nosotros y sobre todo espero poder aportar para este webinar. Claro que sí, seguramente que así será, Alejandro. Muchísimas gracias a ti por tu asistencia, igual que a todos los demás. Y pues bueno, ahora sí, para ya entrar en materia, me gustaría empezar contigo, Rubén, desde tu punto de vista ahorita con todo esto que está ocurriendo, justamente temas como trabajo remoto o que quienes están en planta como Alejandro tienen que estar tomando medidas, no sé si llamarles extremas, pero sí adicionales, muy probablemente fuera de las regulares. Cuéntanos un poquito en la parte de los procesos antes de llegar a la optimización, pues cómo se ven alterados y qué camino tomas para poder seguir con tu business as usual en caso de que esto sea posible. Claro, Luis. Yo creo que arrancaría diciendo que este tiempo es una oportunidad impresionante para reinventarnos a nivel no solo laboral, sino personal. Si lo ataco al nivel laboral, pues definitivamente los procesos como los llevamos normalmente, pues sufren afectaciones indudablemente, ¿no? Desde personas que tendrán que ya no estar en el proceso derivado de que están pues trabajando desde casa o desafortunadamente tengan algún incidente de salud. Nos lleva también a tomar medidas y prevenir muchísimas de estos impactos. Sin embargo, sí soy muy creyente de que la oportunidad se genera a través de cuando existen crisis. Y en este tipo, por llamarle crisis o un entorno complicado, creo que es cuando nos permite a nosotros, de una manera un poco forzada, ¿no? Por el contexto general,
el reinventar los procesos, el rediseñarlos, el poder ver cosas que antes no veíamos derivado de la ceguera de taller o de cómo normalmente llevábamos el proceso, y esta disrupción que estamos teniendo el día de hoy definitivamente nos permite el reinventarnos. Te pongo un ejemplo muy rápido. Y esto no solo transgrede el tema profesional, sino también personal, ¿no? Mucha gente hoy en día que está en casa, seguramente, y que nos está viendo, pues ha tenido que rediseñar la forma de su día a día, ha tenido que reinventar desde cómo se levanta, cómo atiende a sus hijos que no están en la escuela, cómo se reorganiza para poder hacer sus actividades que antes no tenía que hacer. Lo mismo pasa en la empresa, lo mismo pasa hoy en día en la industria, y es algo que tenemos que tener muy claro cómo atacarlo, y hay una serie de pasos que, por ejemplo, nosotros llevamos que nos permite mitigar y potencializar también oportunidades. No hablemos solo de cómo logro mitigar el riesgo, sino también hablemos de cómo esta oportunidad nos permitirá seguramente mejorar los resultados en los procesos. Gracias, Rubén. Antonio, voy contigo. Nos habla Rubén justamente de que la oportunidad nace de la crisis. En Heartland, ¿cómo viven esto? Mira, al igual que como comenta Roberto, las situaciones de contingencia, las situaciones que no tienes tal vez previstas tan a corto plazo, te obligan sobre todo a tres cosas importantes. Primero es entender qué está pensando desde el punto de vista humano de tu personal. Obviamente todo el mundo entiende que tenemos que producir, sin embargo la parte humana, el entender que las personas, incluyéndonos a nosotros, tenemos miedo en algún nivel. El principal factor en este momento que estamos entendiendo al reinventarnos, como comenta Roberto, es cómo abrir más comunicación. La comunicación es fundamental en este momento para que la organización, como una familia también, tiene que estar enfocada en lo mismo, tienen que entender lo mismo. Desgraciadamente estamos en un mundo de muchísima información por todos lados. El teléfono, las noticias, la radio, todo te lleva a hacer conjeturas diferentes y actuar de maneras diferentes. Y entendiendo que una planta, una fábrica, tiene esa diversidad, lo primero que tienes que hacer, y que estamos enfocados nosotros, es que nuestra gente esté tranquila, que nuestra gente entienda, y como bien lo hace ahorita Alejandro, que estemos protegidos porque también hay un riesgo que existe y tenemos que mitigarlo. El segundo punto es cómo te reinventas en tu entorno. Hoy dependemos de proveedores, hoy dependemos de suministro de materiales, de aduanas, de fronteras. ¿Cómo nos reinventamos en eso? ¿Cómo mitigamos esos riesgos? Entonces, hoy es, como bien comenta Roberto, una oportunidad para todos de entender dónde tenemos que apretar un poco. El tener un BCP es fundamental, el saber qué tienes que hacer en caso que un proceso crítico no pueda seguir es fundamental. Y esas son las tres cosas que tenemos hoy en Heartland. Comunicación, priorizar los contactos con el entorno y entender un BCP claro y preciso para ver qué tienes que hacer y saber en caso de que algo falle y algo no funcione. Muchas gracias, Antonio. Alejandro, voy contigo. Dentro de, pues, las proyecciones que se deben de tener, entendemos que, y justamente ante este tipo de contingencias, una de ellas tiene que ser, pues, justamente un plan de prevención, ¿no? Un plan de contingencia para poder dar continuidad, que incluya todo esto, ¿no? El entender a los colaboradores como seres humanos, el reinventarse de la crisis, ver cómo podemos mejorar los procesos y demás. Heartland, ¿hace cuánto, cómo fue que decidió implementar un programa de este tipo para hacer frente a cualquiera de las contingencias que pudieran ocurrir? Claro. Mira, te cuento. Nosotros, bueno, pues estamos siempre monitoreando la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud. Tenemos páginas como CDC, que es el Centers of Disease Control and Prevention. Nos basamos en noticias e información que sea fidedigna para poder nosotros compartir a nuestro equipo y sobre todo pues quitar incertidumbre y desconcierto hacia nuestra población de Heartland.
por lo que pues conforme vamos avanzando en las noticias, la información que pasa de las 7 con el doctor Gatell, entonces nosotros vamos implementando el equipo de protección personal, como las mascarillas, como el uso correcto de la mascarilla, además que damos rondines. Hicimos un grupo en un equipo multifuncional y multidisciplinario para que pudiéramos dar vueltas sobre la operación y entonces checar a aquellas personas que pues no están haciendo el uso correcto de las mascarillas, darles la información del por qué tienen que hacerlo, ¿no? Porque aparte somos una empresa alimenticia y sobre todo pues, tenemos que cuidar la higiene y la salud de nuestros colaboradores y así de nuestros productos. Y bueno, pues con ello lleva el que este refuerzo constante se vuelva una buena práctica porque pues tenemos que hacerlo un hábito. Entonces, constantemente nosotros al hacer estos rondines, pues les comentamos en juntas de piso, les dejamos saber aquellos protocolos de ausencias que tenemos. Por ejemplo, nosotros aquí por tema de prevención, aquellas personas que vengan con fluido nasal o que vengan con garraspera, independientemente de que no sean contagiados, porque tenemos un consultorio médico y un doctor que les hace toda una serie de preguntas, además de tomarles la temperatura. Si vemos algo que está fuera de lo común en la salud, en lo sano de una persona, por prevención lo regresamos a casa y lo monitoreamos. Le está hablando el doctor o la enfermera para saber cómo está de salud, cómo está de su familia. En este caso, por ejemplo, la semana pasada se ausentaron algunos colaboradores, llegamos como a 8, pero regresaron, en esta semana regresaron 3. Estamos por hacer contrataciones también y sobre todo, pues, estamos valorando la manera de ver si podemos hacer contrataciones de camiones para pasar por rutas, para pasar por ellos, para no tener riesgo de contagio con ellos en el transporte público. Súper valioso y qué padre, ¿no? Que Heartland esté haciendo estos esfuerzos en donde normalmente ahorita ante la contingencia la gente está pensando me van a despedir o bueno, mucha gente lo piensa, ¿no? Me van a despedir o qué va a pasar con el trabajo y ustedes por el contrario estén buscando cómo hacerle para hacer nuevas contrataciones e incluso implementar soluciones que puedan apoyar pues sí, a sus colaboradores, ¿no? En ese sentido, Antonio, hablabas hace ratito de previsión y justamente creo que parte de la previsión va muy de la mano con dos aspectos que me gustaría ver cómo, si me puedes decir cómo lo implementas. El primero de ellos es ante lo que comenta Alejandro, ¿no? De repente, ¿cómo haces previsión ante las ausencias? Es decir, tú prevés cierto escenario, pero de repente no sé si previste que X y Z porcentaje de tus colaboradores iban a empezar a faltar o pudieran incluso llegar a tener algún tipo de problema de salud, Dios no lo quiera en una de esas hasta un contagio. Y segundo, también ante el panorama económico, ¿no? O sea, hasta qué tanto la empresa también puede implementar estos planes de previsión, estos planes de contingencia, cuando hay también una situación económica que, pues bueno, nos aqueja a todos. Mira, ¿cómo lo manejamos ahora en Heartland? La realidad es que hay mucha incertidumbre porque no solo hablas de gente con, sino también hablas con personas, como comenta Alejandro, con algunos síntomas que por prevención no pueden entrar a la planta. ¿Qué es lo que estamos haciendo principalmente? Tenemos un sistema de backups, se mapean las posiciones críticas, que en todas las plantas las hay, es decir, los que operan máquinas o hacen algún proceso muy crítico, se mapean y normalmente se tiene un backup, ya listo. Digo normalmente porque hay posiciones que ahora no la tienen, que lo estamos preparando. Entonces, basamos la operación en estas posiciones críticas. Tenemos el plan de backups también para otras posiciones no esenciales, pero necesarias. Y estamos priorizando, obviamente, el plan de producción hacia aquellas claves que tienen mayor riesgo. Entonces, entramos, como tú me preguntabas, Luis, en un esquema en el cual tenemos que tener bien claro que hay que hacer lo estrictamente necesario primero y después en esa secuencia ir
administrando los recursos. No tenemos hoy una predicción de cuántas personas pueden faltar. Tenemos un estimado de acuerdo a la primera semana, pero más bien estamos preparando los backups para no parar la operación. Lo que menciona Alejandro de apoyar a la gente, obviamente estamos buscando que las personas tengan el menor número de riesgos para poder llegar al trabajo bien y desempeñar su función. Es también una verdad que el factor económico pues, nos puede restringir en esto, y hasta dónde estamos llegando, estamos haciendo ya un plan de contingencia desde hace un mes, con valores muy claros en cuanto a capital que podemos invertir, y te puedo decir que hasta ahora en Heartland estamos cubiertos en la mayoría de programas que tenemos. Algunos otros pues están todavía en revisión, pero en el 80% ya están completamente cubiertos, están siendo implementados, y tenemos que hacer ese balance, Luis. Eso es un negocio entre costo, tenemos que mantener el costo de producción, pero sin sacrificar nada de personal. La prioridad es dar todo el personal, y podemos ver cómo podemos cortar en otros rubros, pero el personal hoy tiene que estar en las condiciones perfectas para trabajar. Muchas gracias, Antonio. Rubén, voy contigo justamente en este mismo sentido. ¿Cómo priorizan dentro de Ferrero? O sea, ¿cómo reaccionan y cómo prevén la situación, y cómo priorizan en cuanto a todos los temas internos que pudieran ser necesarios atacar? Claro, Luis. Al igual comenta Antonio, el primer paso es fundamentalmente el mapeo. El mapeo de qué procesos fundamentalmente son críticos, y la gente que es esencial para que esos procesos operen, a tenerlos bien claros, bien mapeados, y entender cada una de sus actividades en qué consisten. Porque dentro del personal crítico, cuando uno generaliza y dice persona crítica, hay actividades dentro de sus actividades intrínsecas que no son propiamente tan críticas para el proceso que estás mapeando. Entonces, el mapeo debe de ser muy a detalle, muy claro, y entonces en función de eso puedes empezar a tomar decisiones. Decisiones de a quién puedes mandar a casa, quién definitivamente no puede estar en casa, y los que no están en casa, cómo vas a garantizar su bienestar y su salud dentro de tus instalaciones. En Ferrero lo que se está realizando es prácticamente todo el personal administrativo está en Smart Working. El personal de planta tiene diferentes filtros sanitarios antes de ingresar por nuestras medidas tan estrictas de calidad que tenemos en el producto. Y también estamos haciendo una campaña de comunicación que me parece un punto muy clave que tocó Antonio, respecto a la información de cómo manejarse, no solamente hablando propiamente de esta pandemia, sino también de cómo puedes tú trabajar desde casa, cómo puedes ser más eficiente trabajando, laborando desde tu domicilio. Entonces, el plan que como tal Ferrero está implementando va en el eje de mapeo, prevención, identificar cómo vas a poder obsetear o sustentar que cierta persona no esté. Y la otra es las personas que no están por temas de prevención, que están en casa, cómo los mantienes motivados, cómo los mantienes haciendo sus actividades de manera productiva, y que estén contentos también en casa, porque el ambiente de casa es muy diferente al ambiente laboral, ¿no? Entonces son los dos ejes que está trabajando Ferrero. Gracias, Rubén. Oye, y mencionas algo bien importante, ¿no? La campaña de comunicación. Creo que de por sí es un eje importante o un ítem importante dentro de las empresas hoy por hoy, a las que desafortunadamente son pocas las que lo tienen, pero ya son varias las que están empezando a voltear hacia ese lado de campañas y ejercicios de comunicación interna. ¿Cómo la implementas o cómo le das un twist, cómo le das ese giro a tu campaña? Porque pues de repente vienes con una temática específica, ¿no? Que puede ser, no sé, desde los valores de la empresa o algún otro, y de repente es como tienes que voltear a atacar estas situaciones que se presentan. Claro, mira, justo en esta semana, yo te diría que el primer punto es el sponsorship de la dirección general o de los líderes de la empresa, ¿no? El empuje y el cómo te diriges al colaborador de manera personal, de la preocupación genuina de que su familia esté bien y él esté bien como prioridad, es la base de la comunicación que tiene que estar sucediendo en este momento. En Ferrero lo que ha sucedido es que nuestro grupo de directores y director general están mandando comunicación continua, no solo de aspectos de qué va a suceder hacia adelante en cuestión laboral, sino
aspectos como quédate en casa en las vacaciones, por qué es importante que te quedes en casa, cómo manejar el smart working, ¿no? Y el hecho de que la gente vea a los líderes de la organización en estas comunicaciones es fundamental, porque ve dos cosas. Ve uno, que están organizando y dirigiendo la comunicación de la empresa, es decir, no es una empresa a la deriva, sino que es una empresa que tiene claro rumbo y que sigue con los controles, con la gente correcta. Y la otra es el interés de esa gente en sus colaboradores. Esas dos partes para mí son claves en esta comunicación que se está dando actualmente, que es atípica y que es muy importante. Perfecto, muchísimas gracias, Rubén. Alejandro, voy contigo. Ante esta situación, no sé si me puedas compartir, ¿cuál es el reto más importante que te surgió, dada toda esta pandemia, que a nivel procesos tuviste que ejecutar o tuviste que cambiar, y cómo lo hiciste, por favor? Bueno, el reto más importante es cuidar a nuestro personal. O sea, eso es prioridad. Segundo, bueno, pues a partir de un team back que hacemos diario, pues es una nueva forma de trabajar. En ese sentido, lo que nosotros hacemos es que, pues, lo que te decía, ¿no? A cada rato hacemos un rondín y en ese rondín les explicamos a cada uno de nuestros colaboradores y vemos que no está correcto el uso del cubrebocas, el por qué tiene que hacerlo, el por qué tiene que cuidar a su equipo de trabajo y por qué se tiene que cuidar a sí mismo, porque así va a cuidar a su familia también, que es muy importante. Para Heartland, nuestros empleados y sus familias son de vital importancia. Por eso, el que nosotros estemos aquí, como dice Rubén, el staff se presente y vea que nosotros estamos también al frente, eso ayuda para la incertidumbre y desconcierto, porque estamos con ellos. Sí, también hemos platicado que todos tenemos miedo, sin embargo, si seguimos las reglas de salud e higiene, laboralmente hablando, y bueno, pues también en casa, vamos a poder mitigar los riesgos. En ese sentido, nosotros también en el comedor, por ejemplo, hicimos métricas para que pudieran estar con su sana distancia. Entonces, hicimos que al cambiar nuestras cuadrillas, ¿no? Pasamos a otro esquema de trabajo, entonces esto hace que haya un volumen más grande de gente, entonces para cubrir esa sana distancia tuvimos que hacer mediciones para que pudieran en el momento del comedor no estar juntos y tener siempre al menos 1,5 metros de distancia entre cada uno de los comensales. Adicional, nosotros lo que estamos haciendo es que cuidamos sobre todo que en piso, ya en las líneas de producción, se sigan los protocolos de seguridad. En este caso, hablando de que tienen que usar el uso correcto de la bata, el uso correcto de la cofia, porque pues nosotros tenemos que estar cuidando también el producto, ya que nosotros pues el producto tiene que salir limpio, cero defectos, y también cuidar que no haya desperdicio, ¿no? Entonces, pues prácticamente nosotros tenemos que tener cierto cuidado con ellos y el hecho que nos vean, como dice Rubén, como staff, es muy importante para ellos porque pues es la forma en que nosotros les vamos a dar seguridad, certidumbre y que vamos por buen camino hacia el trabajo que tenemos que hacer para que nuestros productos lleguen a las familias mexicanas. Gracias, Alejandro. Antonio, una pregunta. En todo este proceso de optimización, justamente, ¿hay cabida para implementar temas de innovación? ¿O esa etapa, perdón, o ese momento, perdón, ese momento lo dejas para después, para una vez que salgamos de esta crisis o de esta pandemia? Mira, yo creo que hablando desde el concepto de innovación, que innovación no solo se restringe a nuevos productos, sino innovación en procesos. Yo te diría que es al revés.
En la historia de la humanidad, el mayor rango de innovación se dio en las crisis más fuertes, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial surgió el Internet, el agua embotellada, etcétera. Entonces, lo relaciono a que la innovación ahora está más fuerte que nunca en nuestro proceso. El lidiar con ambigüedad, que es algo muy difícil de asimilar como ser humano, y me refiero a ambigüedad en el plano personal, en el plano familiar, en el entorno económico y en el entorno de salud, te juega muy fuerte en cómo tú tienes que enfrentar la situación de manera diferente. Entonces, yo creo que la innovación ahora está muy fuerte. Te puedo poner muchos ejemplos que estamos haciendo ahora mismo, pero estamos viendo que en algunas líneas podemos hacer formatos que no pensamos que podíamos hacer. Estamos viendo cómo poder manejar un forecast de demanda que normalmente está estable, pero ahora cada día cambia porque hay sobreventas en todos lados, porque Dominicana hoy nos está pidiendo 600%, porque Chile está pidiendo 1000% de lo que producimos. ¿Cómo tú enfrentas esto? Puedes caer en la angustia, puedes caer en muchas ideas disparadas, o como bien decía Rubén, mediante liderazgo, porque ante esta situación, si no hay un líder que tome las riendas y diga por aquí vamos a ir, puede generar mucho más angustia. Entonces, esta innovación que tú preguntas se tiene que aplicar todos los días, se tiene que aplicar innovación enfocada, porque sí hay muchas ideas, Luis, pero si no están enfocadas en la prioridad, te pueden jugar en contra. Tienes que canalizar bien esta innovación, este ímpetu de ayudar y estas ganas. Entonces, lo que tiene que ver con productos, sí te tengo que decir que en algunos dijimos, vamos a esperar, pero algunos otros también estamos visualizando que esto va a acabar. Esto no es para siempre. Y las empresas tenemos que planear, terminando esta etapa, cómo resurgir con mayor fuerza. Y esto también va de la mano con nuevos lanzamientos y el consumidor que reciba cosas frescas e innovadoras. Muchísimas gracias, Antonio. Rubén, voy contigo, justamente retomando esto último que dice Antonio, que vamos y tenemos que resurgir, ya sea a través de los productos que ya tenemos, de lanzamiento de nuevos y demás. Creo que va de la mano un poquito con el hecho de que tenemos que, dentro de toda la optimización de procesos, tener una visión micro y una visión macro, ¿no? Es parte importantísima justamente en la optimización de procesos. ¿Cómo ve hoy Ferrero a nivel micro y macro los pasos siguientes? Claro, a nivel micro, creo que definitivamente ahorita está muy enfocado en lo que comentaba Antonio, ¿no? En los BCPs o planes de contingencia. Creo que en este momento son prioritarios para la mayoría de las empresas y en el corto plazo, a nivel procesual, creo que es donde una parte de la cabeza de cada colaborador debe estar hoy centrada. La otra parte, como bien comentas, debe de estar centrada en, pues va a haber un punto en que esto va a continuar y va a seguir, ¿no? La pandemia no es algo que llegó para quedarse, es algo que va a pasar. Y la pregunta va a ser, ¿qué vamos a hacer cuando pase? ¿No? Esa es la pregunta donde la otra parte del cerebro del colaborador, de cada uno de los miembros del equipo, debe estar centrada. Porque cuando vuelvan a las empresas o cuando esto empiece a retomar, encuentran un escenario muy diferente al que cuando se fueron a casa y es un entorno mucho más complejo, en donde no por complejo significa que te paralices, sino al contrario, hay muchas oportunidades. ¿Cómo y en específicamente cómo lograrlo? ¿Cómo en Ferrero tratamos de anticiparnos ya a esto? Definitivamente la llave, que no es ciencia oculta y mucha gente de optimización de procesos, gurús de optimización de procesos hablan de esto, es el primer paso que tienes que hacer es mapear. Normalmente alguien que, por ejemplo, está en Lean Manufacturing o conoce de este tipo de herramientas, sabe que tiene que ir al lugar donde ocurren las cosas y empezar a medir, ¿no? Ese es el primer paso. Tristemente hoy no es posible, ¿no? Hoy es difícil ir al piso, hay muchas restricciones. Sin embargo, no por eso debes de parar. Hoy teóricamente, por ejemplo, herramientas como Value Stream Mapping te pueden ayudar a hacerlo de manera teórica, de manera inicial, donde tú con tu equipo, nunca solo, hacer un mapeo claro de los procesos más importantes que tienes y darte este tiempo no solo para pensar en planes de contingencia, sino también para pensar cómo en el mediano y largo plazo puedes cambiar lo que hoy estabas haciendo.
puedes identificar en ese 80-20 qué es lo que más oportunidades estabas registrando antes de este corte, porque eso que antes hacías mal, o digamos tenías oportunidad, va a seguir pasando hacia adelante. Entonces, es algo que vas a tener que atacar, analizar con la data que hoy tienes, porque afortunadamente muchas empresas tienen data, y empezar con este ejercicio muy poderoso que es la lluvia de ideas, algo tan sencillo como que con data platiques, te enlaces con tu gente, empieces a ver cómo está la data, qué podemos hacer diferente, siempre alineada a la estrategia de tu negocio, y entre todos juntos hacer un qué quieres hacer, cómo lo vas a cambiar, mapear un famoso to be, ¿no? Y priorizar qué proyectos vas a llevar para llegar ahí, en función de cuáles son los proyectos de mayor impacto y qué tan complejos los ves, porque algo que sí puedo transmitirle a la gente que está hoy con nosotros es las empresas requerirán cosas de alto impacto y breve implementación. Proyectos grandes se mantendrán muy pocos en mi visión personal, pero proyectos de alto impacto y que son los famosos quick wins o ganar rápido, son lo que van a hacer que las empresas que se enfoquen en esto puedan salir adelante, y las que no, pues se van a quedar atrás, ¿no? Esa es la forma en la cual se escucha muy simple, pero en la práctica pocos lo hacen o pocos lo hacemos, para poder optimizar un proceso desde un punto de vista con el que estamos hoy parados. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias. Empezamos ya a tener algunas preguntas por ahí, ahorita se las voy a ir pasando para recordarle a todas las personas que nos están viendo el día de hoy, ya sea a través de Zoom o a través de Facebook Live, que también transmitimos. Les recordamos, hoy estamos con Antonio Peralta de Heartland, Rubén Torres de Ferrero y Alejandro Cabrera también de Heartland. El tema del día de hoy en este laboratory es optimización de procesos, área en que ellos tres son expertos encargados justamente de esto dentro de las empresas para las cuales trabajan. Rubén, me quedo un poquito contigo todavía en la parte, hablando un poquito del tema de Ferrero específicamente, ¿no? La central de Ferrero está en Italia, uno de los países más afectados. ¿Qué tanto esto impacta en sus procesos, en su carga de trabajo, en temas de producción o cualquier otro? Ha sido, como bien mencionas, la planta más importante de Ferrero está en Alba, en la zona de Piamonte, que es la zona más afectada por el coronavirus en Italia hoy en día. Hemos tenido bastantes retos en diversas plantas, no solo en Alba, sino está Dahlendorf en Alemania, Vélez en Polonia. Sin embargo, lo que ha sido clave para mantener hoy en día, tanto Polonia como Alemania siguen produciendo, y ha sido los planes de contingencia que han venido implementando cada una de las plantas, básicamente desde filtros sanitarios hasta, como mencionaba Antonio correctamente, pues entender cuáles son las funciones críticas, qué productos hay que priorizar y cómo poner a la gente en los procesos claves de la planta productiva han sido fundamentales para mantener el abasto. Para México Ferrero México ha sido bien retador, porque más de la mitad de los productos de Ferrero que están en México provienen de estas plantas, no de plantas de Europa, y ha sido bien retador el cómo mantener la cadena de abasto desde esos países, ¿no? Entonces, seguramente muchas industrias están en este punto, y los planes de contingencia preventivos que hayan puesto en el radar, pues están rindiendo frutos. Aquellos que no lo hayan implementado, pues tendrán que ir a un tema reactivo, desafortunadamente, pero sin duda lograrán priorizarlo. En Ferrero en específico, la prevención desde que se dio los primeros casos en Italia fue fundamental. Como hoy saben, prácticamente Italia está en cuarentena todavía, en algunas partes de Alemania también. Sin embargo, las plantas y la gente sigue, si bien sí hay niveles de rotación que se están registrando, 15% en alguna de las plantas, todavía la producción continúa, y el grupo está muy enfocado y enfocado en motivar a la gente, ¿no? Que es también un punto bien importante, garantizando su seguridad, como siempre, como primer punto. Muchísimas gracias, Rubén. Alejandro, ahora voy contigo. Justamente en todo este tema de prevención, de implementación, de estar mapeando y estar entendiendo y leyendo constantemente, pues, a nuestros mercados y también a nuestros clientes internos.
¿En algún momento has identificado, perdón, que derivado de todo este rush, este cambio en el que hemos estado el último mes y medio, ha habido o se ha generado algún cuello de botella dentro de la línea o la producción de Heartland? Pues sí, mira, en algún momento lo que vemos es que por la ausencia del personal, precisamente por la prevención, la línea de producción de las que tenemos pues la tenemos que parar. Por eso, pues, hacemos de inmediato un team back, vemos la forma de cómo podemos hacer el cambio de cuadrilla, un esquema diferente, era como decía Toño, innovar. Tenemos que estar en constante comunicación con la gente, tenemos que demostrarles que podemos liderar a través de la crisis, tenemos que dejarles saber cuáles son los tiempos, el reto y cuáles son los tiempos en los cuales necesitamos sacar pues la producción. En el cuello de botella, pues principalmente nosotros tenemos que ser flexibles para que podamos ser más fuertes. ¿En qué sentido? En el que cómo vamos a ver la forma de trabajar y cómo vamos a regresar con las decisiones, las buenas prácticas, la empatía hacia el colaborador, no dándoles esa preocupación o criticando, ¿no? Y sobre todo darles un panorama, ¿no? En donde sepan que nosotros pues todavía seguimos con una buena demanda, que necesitamos seguir innovando en ese sentido y que si en algún momento ellos se ausentan, pues la producción baja. Si la producción baja, necesitamos ver formas de no afectar a nuestro personal, como bien había dicho Toño. Entonces, en este sentido, pues también los rondines ayudan mucho porque revisamos que se hagan las buenas prácticas también de manufactura. ¿En qué sentido? En que pues los colaboradores estén con todo su equipo de protección personal, no tengan, o más bien sigan con los protocolos de seguridad en la planta, ¿no? Y sobre todo que pues sepan que cualquier persona de staff va a estar al frente. Por ejemplo, yo estoy en el corporativo, pero estoy aquí en la planta y yo puedo apoyar, no tengo ningún problema. El caso es seguir con los protocolos de seguridad y apoyar para que podamos continuar con la operación y sobre todo que nuestros colaboradores se sientan tranquilos de que estamos haciendo las cosas para ellos, para que estén sanos y poder salir adelante de esta coyuntura tan difícil. Claro, efectivamente, Alejandro. Y ahora contigo, Antonio, una pregunta respecto justamente desde hace ratito veníamos comentando el tema de los recursos económicos, ¿no? Y cómo esto pueden afectar a cualquier plan que tengamos, a cualquier proceso que tengamos preestablecido. Y pues bueno, es una realidad que pudieran alterar ya sea positiva o negativamente, ¿no? ¿Tú crees que pues la restricción de recursos que pudiera venir de una posible alteración en los volúmenes de venta pueda generarte algún tipo de cuello de botella o alguna otra situación que tuvieras tú que implementar también una nueva solución? Sí, mira, definitivamente la parte económica es una parte muy crítica en este momento, sobre todo por dos razones. Uno, el tipo de cambio. El tipo de cambio, el Forex, a todos nos está pues impactando en el plan financiero que teníamos. Queramos o no, nuestras economías ya son de escala, como tenemos un mercado en muchas partes del mundo, en específico Splenda, obviamente nos impacta porque hay materias primas, hay insumos que están en dólares y entonces tenemos que hacer una reestructura. La segunda parte que nos está pegando es el costo de operación. El costo de operación tiene una gran ventaja o gran bondad, y es que tienes tú las riendas del costo de producción. No así del tema de Forex, hay medidas de mitigación, pero tu costo de producción, tu costo de transformación tiene esa bondad. ¿A qué me refiero? Tú tienes abiertos tus gastos y es momento también de priorizar. Hay gastos que tú proyectas en el año, que tienes que contener un poco, que no son esenciales. Entonces, a tu pregunta, Luis, nos va a impactar, pero en la medida de lo posible que podamos, ese impacto será menor
para que no nos perjudiquen el P&L, que es lo importante. En cuanto al Forex, en cuanto al tema de tipo de cambio, definitivamente estamos tomando algunas acciones. Hay proveedores alternos de manera local que podamos activar con la misma calidad que tenemos hoy de importación. Sin embargo, normalmente estos proveedores locales, la restricción es la capacidad. Entonces, tienes tú que buscar alternativas de proveeduría con la misma calidad, pero también tienes que ver cómo en tu proceso optimizas esos recursos. Obviamente todos buscamos a través de la mejora continua, a través de programas como TPM, como Lean Manufacturing, estamos buscando siempre el menor desperdicio posible. Pero ahora se vuelve crítico poner foco en algunos procesos específicos en los cuales tu materia prima está mucho menos disponible. Entonces tienes que redoblar esfuerzos, tienes que pensar fuera de la caja y ver cómo haces cambios rápidos, cómo puedes hacer una mejora en el tema de lubricación, de mantenimiento, que te eviten, por ejemplo, que una pieza que tienes que traer de Estados Unidos pueda alargar su vida útil. Y esos son los detalles que tomar ahora y ver cómo impactar de esa manera positivamente la economía de la planta y del negocio. Muchísimas gracias, Antonio. Y una pregunta para los tres. Empiezo contigo, Antonio, justamente ya que estábamos contigo, pero después con los demás también. Y nos pregunta justamente Arturo Ortiz, ¿qué piensan del incremento de precio que están preparando algunas marcas? Creo que va de la mano con esto que estábamos hablando ahorita, Antonio, pero para los tres justamente, ¿qué opinan de este tipo de prácticas? Mira, es muy difícil hablar de otras realidades porque no tengo el contexto claro de algunas otras marcas. Lo que te puedo decir es que nosotros somos responsables de que el consumidor tenga el precio justo. Entonces, desde nuestra trinchera, hablando específicamente de Splenda, de Heartland, lo que buscamos es impactar lo menos posible al consumidor. ¿Por qué? Porque al final también tú estás peleando en un mercado en el cual tienes que ser competitivo, tienes que ser atractivo. Yo sé que hay empresas que por realidades que ahorita no conozco deban subir sus precios, que no puedan contener algo, etcétera. Pero mi punto de vista es que somos los que tenemos que mantener esa competitividad y tenemos que buscar que el consumidor reciba el menor impacto posible de esta situación, buscando que atrás en el proceso amortiguemos esto. Gracias. Alejandro. Mira, la razón, esta es mi forma de pensar, es que cuando un producto se vuelve más abundante en el mercado y su precio baja con respecto a otros bienes y servicios, pues se vuelve relativamente más escaso y por eso su precio aumenta. Entonces, en este caso, por ejemplo, el huevo, ¿no? Y pues bajo circunstancias normales, los precios relativos de los bienes y servicios es una economía cambiante, constante, ya que pues se fijan dependiendo de la cantidad de demanda ofrecida pues en el mercado, ¿no? Donde se comercian y si son de temporada también, ¿no? Pues entonces, por esta razón, pues yo creo y pienso que los precios que casi todos los bienes y servicios suben y siguen aumentando debido a un incremento en la cantidad de dinero de circulación, puesto que pues no deberían de hacerlo, pero hacen compras de pánico, pues esto se debe a que la gente pues tiene más dinero para gastar y va a demandar más productos y así la cantidad de bienes y servicios en el mercado, pues los precios van a seguir elevándose, dado que la cantidad que pues ofrecida, ¿no? No ha aumentado para abastecer el incremento de la demanda. Muchísimas gracias, Alejandro. Rubén. Sí, la verdad es muy buena pregunta y creo que el problema radica en la especulación. Desafortunadamente sí hay fenómenos de especulación, personalmente que se ven y yo he visto en tiendas de autoservicio. Hablando específicamente de Ferrero y seguramente de otras empresas que tenían mapeadas dentro de su presupuesto un incremento previo al coronavirus, aplicarán su incremento de precio en función de factores macroeconómicos que ellos consideren. En el caso específico de nosotros, desde el inicio de nuestra partida presupuestal teníamos estipulado un incremento de precios, prácticamente el 2.6% en algunos de nuestros productos.
se mantiene ese incremento tras 18 meses de no haber incrementado precios, y ahí es donde creo que diferenciamos entre especulación y un business as usual de incremento de precios en función de factores macroeconómicos anteriores. Entonces, sí, desafortunadamente creo que hay un tema en cuanto a ciertos productos que están manejando, por razones que desconozco, algunos precios de especulación. Sin embargo, no es nuestro caso, y creo que es la manera correcta también de comunicarlo a los clientes en este caso. Claro. Oye, Rubén, me quedo contigo con la siguiente pregunta. Hace ratito mencionabas algunas de las tecnologías que se usan internamente tanto para el mapeo como para cualquier otro tipo de implementación en esta optimización de procesos. Creo que es importante también, y más en un tema de crisis, pues el handoff, ¿no? El handoff de toda la información, el handoff de todos los procesos, de todo lo que tú ya tengas mapeado e incluso las proyecciones. Y muchas veces justamente ante temas de crisis como la que estamos viviendo, el handoff se vuelve todavía más difícil, ¿no? Porque la gente, pues, de una u otra manera sí tiene un estrés adicional dentro, ¿no? Entonces, ¿cómo atacas justamente este proceso del handoff para que no vaya a crearte un cuello de botella nuevamente o un problema todavía mayor dentro de la empresa? Claro, básicamente, como bien comentas, aquí tienes que estar respaldado de cierto tipo de tecnología de información, aunque no es una limitante, ¿no? El tema de mapeo procesal, muchos de los líderes que hoy tenemos la oportunidad de estar en función de la responsabilidad de ciertos procesos, llevamos la sorpresa que inclusive más allá del handoff, hay procesos que no están mapeados siquiera, ¿no? Entonces, una de las cosas primordialmente que tenemos que tener es garantizar que en primer punto estén, ¿no? Y en segundo punto sí respaldarte de ciertas tecnologías de información para hacer un correcto handoff, ¿no? Mucho más importante también se vuelve el tema del handover, es decir, yo no nada más soy responsable de documentar el proceso a entregar, sino también de permear hacia otros y que el documento o lo que tú estés documentando se vuelva de cierta manera vivo, ¿no? Y que sea input, o sea, algo que pueda la gente poderle meter cierto input de manera constante. Una de las grandes errores que se cometen es que una vez que tienes procesos estables o procesos ya correctamente diagramados, se quedan y los archivas y no los mantienes en constante movimiento con tu gente, lo cual hace que hayas desperdiciado tiempo y dinero de la empresa. Entonces, a tu pregunta del handoff, definitivamente tecnologías básicas, tampoco hablamos de tecnologías súper complejas de shared documents o de handling de documentos, pueden ayudar de manera diametralmente grande, pero yo te diría que más allá de la tecnología es la cultura que tú le pongas en la gente de cómo entiende el tema de mapeos procesales y la importancia que tiene y la relevancia que tiene para la empresa y para el funcionamiento de su operación o de su propio job description, de su propio rol de trabajo, para poder que lo puedan ejecutar y lo compren, ¿no? Y lo ejecuten en el día a día. Claro. Oye, Antonio, una pregunta. También justamente hablando de este handoff y el handover que tiene que hacerse, creo que de repente hoy por hoy están más vivos que nunca temas como una cultura agile, hablando también de implementación de Scrum y de procesos que te vuelven más ágil el día a día y que te ayudan justamente a la implementación de procesos efectivos para tu organización. Y sin embargo, Rubén nos habla de algo bien, bien importante también, que es que los procesos estén mapeados y que estén definidos. Hay muchos procesos en todas las industrias que no están mapeados, ¿no? Que se hacen en el día a día, pero absolutamente nadie los tiene mapeados o por lo menos definidos en un papel, simplemente pasan de boca en boca, generación tras generación dentro de nuestras empresas. ¿Qué tanto va de la mano el no hacerlo con una cultura agile, por ejemplo? O sí, ¿qué tanto va de la mano o qué tan peleado está o qué tanto debieran las instituciones de la industria tener mapeados justamente eso o qué tanto pudiera ser un error no tener? Sí, mira, definitivamente
Lo que tú debes evitar en un proceso es que sea por cultura popular o sea por usos y costumbres. ¿Por qué? Porque funciona. En la manufactura de los años 70 en México, 60, mucho era el experto que sabía hacer y prender una caldera, el que sabía poner a punto una máquina. Y ahora que entramos en la nueva etapa de mejora continua, que entramos en la época de los SMEDs, las empresas no nos podemos permitir o dar el lujo el no tener mapeados los procesos y no tener un plan de entrenamiento con una matriz de competencias que soporte esas actividades críticas. La agenda de desarrollo de una empresa hoy, hablando de manufactura, es tan relevante como la agenda de mantenimiento, como la agenda de producción. El mapear procesos te permite no solo entenderlos y controlarlos, sino mejorarlos. Entonces, a tu pregunta, Luis, el mapeo es fundamental. Y la otra parte que mencionaba Rubén, que también es muy, muy valiosa, es cómo formalizas esa información, no solo en el mapeo per se de la acción, sino en la ejecución. Y voy a poner un ejemplo. Tú tienes que hacer una lubricación de una máquina. Si solo una persona lo sabe hacer y cuando no está en la fábrica nadie más lo puede hacer, estás mal. El siguiente paso es mapeamos el proceso, estos son los pasos, además tenemos 3 personas capacitadas para hacerlo. Está perfecto, hay un check. Pero el tercer punto es cómo tú resguardas la información. Muchas empresas, incluyendo las que somos ya transnacionales, incluso caemos en el error de usar Excel. No está mal el Excel, no me malinterpreten. El tema es, tú no puedes documentar información en archivos aislados de un sistema ERP. El sistema ERP te ayuda a eso, a tener información veraz, documental, protegida, relacionado a procesos y a la ejecución de los procesos. Entonces, es fundamental, Luis. A tu pregunta, no nos podemos dar el lujo hoy de desconocer de manera formal un proceso crítico y no nos podemos darle el lujo de no tener la información de ejecución en un ERP que no dependa del conocimiento de una computadora o de una persona específica de la empresa. Entonces, el tener el control de estos procedimientos y que estén ligadas al job description y que estén ligadas a una competencia creada, se vuelven fundamentales para poder hacer un handover o cuando una persona no esté, que la persona que llegue tenga toda la información y la competencia para ejecutar de la misma manera la operación. Muchísimas gracias, Antonio. Y pues bueno, ya para entrar a la recta final, nos quedan 6 minutos. Voy con 2 preguntas que me gustaría hacerle a cada uno de ustedes. Va a ser la misma para los 3. Y pues evidentemente sigue con este enfoque a optimización de procesos. 1 minuto para responder cada una de ellas. Y empiezo por favor contigo, Alejandro. ¿Cuáles consideras que son las ventajas de optimizar los procesos en las empresas? Pues, mira, en mi punto de vista, pues el que haya y se identifiquen primero cuellos tangibles, ejemplo, que pueden ser generadas por los propios operarios y que son capaces de sacar mayor partido a la maquinaria, ¿no? O otros que son cuellos intangibles, que pues son la detección precoz de la clave que permita solucionar cualquier inconveniente. Sin embargo, como bien dice Rubén y Toño, la monitorización evita pues esos cuellos de botella y por supuesto pues, debe de ser realizada con la calidad para que los datos obtenidos pues, permitan identificar los obstructores, ¿no? Entonces, pues nosotros en Heartland pues debemos de contar principalmente con siempre una actualidad de un inestable aliado que es la tecnología, porque pues, tú sabes que a veces, y más que nada cuando la mayor parte de nuestro personal está en home office, pues utiliza las redes de la compañía, entonces se saturan y pues por lo mismo nosotros tenemos que dar avances informáticos para poder obtener información en tiempo real de todos los procesos que pues componen la cadena de producción, ¿no?
Muchas gracias. Rubén, voy contigo. La misma pregunta, por favor. ¿Cuáles crees que son las ventajas de optimizar los procesos dentro de una empresa? Desde mi punto de vista es un aspecto clave de la mejora continua, es decir, la mejora continua es la base del crecimiento natural de una empresa a partir de poder quitar todo lo que no agrega valor. Si bien un motor fuerte es la venta en cualquier empresa, el otro motor de crecimiento definitivamente es la optimización de recursos. Yo me atrevería a decir que a la par y muchas veces no es vista así. La optimización de procesos nos permite, desde como bien comentan mis compañeros, identificar cuellos de botella para una mayor producción, optimizar recursos y lograr que cada peso que la empresa invierta sea un peso lo mejor gastado posible, garantiza que todo el top line, es decir, toda la venta que ingresa, se traduzca en utilidades. Entonces, de manera muy transaccional para mí, hoy es vista la optimización de procesos, sin embargo, muchas empresas, el lead, la están viendo como un punto estratégico nuevamente, después del boom del TPS en Toyota, decreció un poco este tema y otra vez, afortunadamente desde mi punto de vista, la optimización procesal vuelve a tomar el lugar que le corresponde en la estrategia de una empresa. Muchísimas gracias, Rubén. Antonio. Mira, Luis, yo creo que para ser bien conciso en la respuesta, las empresas hoy tienen que privilegiar el cómo administrar los recursos y el cómo volver, como decía Rubén, a esa mejora continua con un enfoque claro en la sostenibilidad del negocio. Hoy tenemos que ser innovadores para quitarle esa carnita, ¿no? Y quedarnos con la parte medular de lo que el negocio requiere para operar, ser rentable y salir de esta contingencia. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, ya para cerrar, rapidísimo una pregunta. Me gustaría justamente empezar contigo, Antonio. ¿Cuáles crees, y va a ser la misma para los tres, es la pregunta de cierre del día de hoy, cuáles creen que son los factores que debamos de tener en cuenta en un proceso de optimización en cualquier industria en la que estemos, los factores más generales que pudieran todas las industrias aplicar o que debieran no solamente aplicar, sino tener en cuenta en sus procesos de optimización? Mira, yo estoy convencido y aparte de conocer algunas metodologías ya implementadas, que la parte humana, la parte de competencias, la parte de, como decimos en Harlan, the right people in the right job, es fundamental para cualquier sistema de mejora. Entonces, si tú creas las competencias adecuadas y tienes un sistema en cual la gente se encuentra motivada y desarrollando las habilidades, tú ya tienes el 50% de cualquier sistema de mejora. Lo demás es disciplina y la disciplina también tiene que ver con gente. Entonces, a la pregunta que es el primer factor. Y el segundo factor es el ejemplo, el liderazgo a través del ejemplo. Son los dos factores para mí más importantes que convergen en lo mismo, en recurso humano, que es tanto los líderes como las personas que tienen la responsabilidad de ejecutar las tareas en la línea. Muchas gracias, Antonio. Alejandro, voy contigo, por favor. ¿Cuáles son los factores que debe tomar en cuenta cualquier empresa, sin importar la industria, en un proceso de optimización? Bueno, sumando a lo que dijo Toño, pues también identificando los procesos y los recursos que esto implica, definiendo cómo establecer estos recursos necesarios, por ejemplo, materiales que utilizamos, el tiempo que empleamos, el costo, las personas implicadas. Otro factor es los KPIs, ¿no? O sea, todas aquellas acciones clave del proceso. Entonces, pues debemos centrarnos en obtener pues, una mejora en la eficiencia de ese proceso para garantizar una visión objetiva de la situación, sobre todo para mantener nuestros KPIs. Y por último, pues analizar los datos y la toma de decisiones oportunas, ¿no? Es importante que, pues, o sea, en la toma de decisiones sea acertada, porque pues, prácticamente en la operación pues, no puede haber tiempos de retraso porque esto nos llevaría a impactar los KPIs y los procesos en diferentes acciones junto con sus recursos implicados.
Muchas gracias, Alejandro. Rubén, voy contigo para cerrar, por favor. Sí, lo resumiría en, tienes que tener muy claro hacia dónde quieres llevar el proceso. Si no sabes qué es lo que estás buscando y empiezas a medir el proceso, difícilmente vas a llegar a algún lado. Entonces tienes que definir en conjunto con los líderes de la organización estratégicamente hacia dónde quieres llevar el proceso. Después tienes que empezar a medir y a revisitar todos tus KPIs para entender si realmente estás midiendo lo que se espera del proceso. Y en función de eso, poder empezar a generar hipótesis de qué crees que podría pasar si mueves X o Y variables. Y aquí realmente es donde vienes a retar, y todo lo que hemos hablado esta hora, donde vienes a tratar de hacer algo diferente, donde vienes a tratar de proponer cosas disruptivas y distintas, es en esta parte, donde empiezas a generar hipótesis, qué pasa si, qué pasa si, qué pasa si, hago esto o hago lo otro. En función de eso, posteriormente la parte de implementación. ¿Qué pasa? Que muchas veces saltamos a la implementación sin hacer esta parte de hipótesis y medición. Como bien comentan también, es fundamental el equipo, tener la gente correcta, motivada para lograr hacer este tipo de proyectos. Y yo le agregaría algo más, que es el sponsorship correcto, es decir, que te acerques al líder correcto para que sea el sponsor de tu proceso, del cambio que estás tratando de hacer y encuentres mucho eco en lo que estás tratando de hacer en tu organización. Muchísimas gracias, Rubén, y de verdad muchísimas gracias, Antonio, Alejandro, también por haber estado con nosotros hoy. Agradecer también a las marcas que ustedes representan, a Heartland y a Ferrero México, por haber dado parte de su mañana para poder enriquecer el foro y compartir el conocimiento con todas las personas que nos acompañaron a lo largo del día de hoy. Pues también a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por haberlo hecho. Les recordamos que este laboratory es parte de la iniciativa de Plandemia. Nos pueden encontrar en redes sociales como Plandemia justamente o en nuestro sitio web www.plandemia.com. Recordarles también que a lo largo de todos los días estaremos transmitiendo distintos laboratories con temáticas como la de hoy de innovación, optimización de procesos, innovación tecnológica, manejos de crisis, estrategias de negocio, marketing, comunicación y otras varias conforme ustedes mismos lo vayan solicitando en el sitio web o a través de cualquier mensaje que nos puedan o quieran enviar. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos mañana en una entrega más. Muchas gracias. Gracias.